presentamos rosetas de maíz, paletas y mantecados. La cuenta es de un strike y una bola. Qatar, componte. Amigos, el turno al bate es ¿Quieres para los calmarte? Dodgers. Solo es un partido. ¿Solo un partido? ¿Sabes que Fernando tiene un bateador novato en la novena? No. No puedo creer que me estoy perdiendo el juego solo porque el jefe no nos deja usar el don para reparar este radio. Lo siento, pero es la forma en que él obra. Creí que le gustaba el béisbol, ya que California tiene un equipo llamado Los Ángeles. No puede, amigos, no puede. ¡Ah! ¡Ese es el jefe! Number 25 throws the ball to Fernando. He throws it to first, and it's out in first base. Qué That was an gracioso. incredible catch, that number 22 player. It's Déjame one for- intentarlo. Los Toros se están enfrentando ahora a su último out. Dependerá de Luis Sánchez tratar de generar algo o los Toros sufrirán su 20ª pérdida al hilo. La primera bola es lanzada y es... Bravo, voy de uno bateador a uno ganador. Siempre me dices que te gusta el béisbol, ganes o pierdas. Sí, cierto. Me refiero a que tenemos verdaderos perdedores aquí. El tercer lanzamiento resulta ser un strike. En línea directa a Haskins. Ya me comprendes. Vaya, si alguien necesita la ayuda del jefe son los Toros. Me acabas de quitar las palabras de la boca. ¿Estás listo, hijo? Eso te hace parecer como un verdadero campeón. Ojalá pudiera comprarla. Estás escaso de fondos, ¿eh? Sí. ¿Vas bien en la escuela? Claro, ¿por qué? Te diré algo. Me lo debes. ¿Habla en serio? Hablo en serio, pero sigue estudiando. Sí, señor. Gracias. Parece que el negocio no marchó muy bien, ¿eh? Estuvo pésimo. Son los gajes del oficio. Ya verás. Las cosas mejorarán cuando el equipo empiece a ganar. Eso espero, abuelo. Sí, recuerdo haber pichado para un equipo llamado los Bombarderos de Beeville. Vaya, eran igual que esos Toros. Parecía que lo único que podíamos hacer era presentarnos en el Diamante, pero el problema era que ellos no se divertían jugando béisbol. Y tienes que divertirte si quieres ganar. Es una historia que ya habías oído, ¿eh? Sí, 1 o 2 veces. Entonces ha de ser verdad. Señores, sencillamente no lo entiendo. ¿Qué se requiere para motivarlos a ustedes? Les he gritado, insultado, hasta les he rogado y nada funciona. No pretendo señalar a nadie, pero a menos de que empecemos a trabajar todos juntos, ya podemos ir haciendo las maletas. ¿Me han entendido? Práctica mañana a las 10:30 en punto. Si me preguntas, a Brisby le preocupa más perder su trabajo que cualquier otra cosa. Él quiere ganar, así que deberíamos esforzarnos. Pues no fue a mí a quien sacaron al final del partido, ¿no es cierto, compañero? Cierto, amigo. Pero con más empeño al correr las bases hubieras empatado el partido. Escucha, yo no solicité venir aquí, así es que no voy a hacer más de lo necesario. ¿Entendiste, amigo? Gran chico. Con razón lo pasaron a las ligas menores. ¿Por qué incluir a los Toros en un artículo deportivo? Después de todo, no he sido el favorito que digamos entre los escritores deportivos, ¿eh? Es un artículo local, señor Rogers. Quisiéramos incluir a todos en la liga. Sí, ganadores y perdedores. Además, por la cantidad de gente que hoy tuvieron, les caería bien un poco de publicidad. Sí, tienen razón. Cualquier cobertura de la prensa, aún mala, es mejor que ninguna. Está bien, háganlo. Haré que seguridad les dé un gafete. Gracias, señor. Le agradará haber tomado esa decisión. Amy, localíceme a Brisby. Debe estar en los casilleros, llorando. Disculpe, doctor Brisby.
Servidor. Soy Jonathan Smith, de Noticias Consolidadas. Él es mi compañero Mac Gordon. Oh, sí, el Todopoderoso estaba hablándome de ustedes. ¿El jefe? No, estaba hablando de Rogers. Sabemos que ha tenido una temporada dura, así que le daremos las menores molestias posibles. Quisiera que mi última temporada fuera bastante placentera. ¿Por qué la última? Rogers no puede soportarme. ¿Por qué? Pues Flynn, el antiguo jefe. Él y yo éramos así, era un sujeto excelente. Cuando vendió este negocio a Rogers, hizo una estipulación. Que mientras los toros tuviesen más ganancias que pérdidas, yo sería recontratado como manejador garantizado, sin manipulaciones, hasta que yo quisiera retirarme. ¿Saben qué fue lo primero que hizo? Dejó ir a todos mis veteranos, los vendió a todos. Me dejó con una pila de novatos. Aún puede hacer que resulte. Sí, ya lo sé. Sé que los muchachos juegan muy bien. Mi problema es convencerlos. Doc. Hola, Ted. ¿Cómo te va? Odio molestarlo. Vine por mis boletos para el juego de mañana. Ay, aquí los tengo. Si necesitas más, pide. Así sabré que tengo público en las gradas. Muchas gracias. Ah, a propósito. Ted Tilly, ellos son Smith y Gordon, de un noticiario. Van a hacer una historia sobre los toros. Gusto en conocerlos. Igualmente. ¿No será usted el mismo Ted Tilly que llamaban el relámpago de Luisiana, o sí? Sí, lo soy. Me sorprende que alguien se acuerde de mí. ¿Está bromeando? Batió casi todos los récords de lanzamiento en la Liga Negra. Sí, hice mi parte de picheo en esos días. 4 juegos sin hit en una temporada. ¿Y qué tiempos aquellos? Tengo que irme. Dejé a mi nieto esperando afuera. Gusto en conocerlos. El gusto fue mío, créame. Y si no le importa, me gustaría pasar por su casa para hablar de los viejos tiempos. ¿Importarme? Me gustaría mucho. Cuando quiera, será bienvenido. Gracias por los boletos. Suerte mañana. Gracias. Sí. Necesito más que suerte. Necesito un milagro. Nunca se sabe. Tal vez lo consiga. Muy bien, niños. Muéstrenme los resultados de los exámenes. Vengan. ¿Quién sacó B? ¿Quién sacó B? ¿Nadie sacó B? Muy bien, muy bien. Parece que todos pasaron. Bien, Jimmy, dale los boletos. ¿Y los nuestros qué? No sé las reglas, Kevin. Me muestras tus notas. Si son buenas, tienes un buen asiento. Así es como funciona. Sí, perdí los exámenes. Kevin, mentir es peor que ser holgazán. Olvídelo. Buenas tardes, señorita Taylor. Buenas tardes, señor Tilly. Abuelo, ¿puedo quedarme a jugar con los muchachos? Sí, claro. Toma tu tiempo. Dame ocasión de ordenar el departamento. ¿Es que nunca te das por vencido, abuelo? ¿De qué hablas? ¿Quieres que me vaya de aquí para que puedas cortejar a la señorita Taylor? Ya sabes lo que dicen. Si a la primera no tienes éxito, trata de nuevo. ¿Quién lo dijo? No conocía a la señorita Taylor. Permítame ayudarle con los comestibles, No señorita. será necesario, gracias. No será necesario, gracias. Strike 3 y estás fuera. Dios quisiera que esa mujer se diese cuenta. Que tiene que ser un hombre. No derribes la puerta, está abierto. Señorita Taylor, qué agradable sorpresa. No tan agradable para mí, señor Tilly. Esta golpeó y rompió mi ventana. Supongo que pertenece a uno de sus granujas. Señorita Taylor, ha de estar equivocada. Esos muchachos están muy lejos de su ventana. Lo siento, creo que es mi culpa. Debías haber visto, abuelo. Yo nunca he visto a alguien golpear la pelota así. Había visto, no he visto. Señorita, son el señor Smith y el señor Gordon. Son periodistas de deportes. Lástima que estuviesen en la calle y no con sus máquinas de escribir. Lo siento, en verdad. Permítame pagarle la ventana. No hay necesidad. Con gusto repararé la ventana.
Ah, podemos ir a su casa ahora mismo y mediré ese vidrio roto. ¿Diga? Ah, señor House. ¿Qué? Sí, entiendo. ¿Cuándo? De inmediato, ¿eh? Sí, también yo. No, no, no. Ya sé que no es culpa suya. Adiós, señor. Abuelo, ¿qué pasa? Mi puesto de curiosidades me lo han quitado sin aviso. Rogers lo alquiló a una distribuidora foránea. Después de tantos años. Señorita, pasaré después a medir su ventana. Si le parece. Sí, desde luego. No puedo creerlo. ¿Qué? Estés ahí golpeando esa máquina. Somos periodistas, ¿recuerdas? No me importa. Deberías hacer algo para que Ted recuperara su trabajo. Ya te dije que no puedo hacer que recupere el trabajo. ¿Qué hacemos aquí entonces? Cubriendo un juego de béisbol. Oh, sí, estupendo. Un equipo de béisbol que nunca gana y un anciano que despiden. Qué emocionante. Una historia es buena según su final. Pero yo ya conozco el final. Dijiste que no puedes ayudar a Ted a recuperar su viejo empleo. En efecto, su viejo empleo. Quiero que vayas donde Ted mañana y averigües todo sobre su época de jugador. Lo necesito para esta historia. ¿Por qué querría ser entrevistado después de lo que pasó? Confía en mí, querrá. Eso es excelente. ¿Lo hizo el jefe? Oye, ¿sabe de béisbol? Sí, arriba jugamos mucho. ¿Bromeas? No, no bromeo. Solo que hay una regla distinta. ¿Qué regla? No robarás. Qué gracioso, Jonathan. Muy gracioso, muy gracioso. Yo atenderé. Hola, ¿puedo ayudarlo? Busco a Ted Tilly. Yo soy Ted Tilly. ¿Qué? El Ted Tilly que yo busco es bastante alto. Ah, hola, señor Gordon. Pase, por favor. ¿Cómo está? Hola, Ted. Gusto en verlo. Ted, él es el señor Gordon, uno de los periodistas de que te hablé. Él es mi hijo, Ted Tilly. Olvídelo del señor, me llamo Mark. ¿En qué puedo servirle? Bien, queremos incluirlo en nuestra historia sobre los toros, si le parece. Olvídelo. Los toros despidieron a papá. No queremos saber nada de ellos. Eddie, por favor. Por favor, no, señor. Les diste 18 años de arduo trabajo. Y ahora el ambicioso Rogers te echa a la calle como un zapato viejo. Muy bien, hijo, es suficiente. Entiendo que esté resentido. Le diré a Jonathan que no está de humor. Oh, no, estoy bien. Cuando recién me avisaron me sentí lastimado. El puesto fue mío durante muchas temporadas. Pero todas las cosas buenas llegan a su fin. Sí, pero no es justo que te dejaran así. Te dejaron sin nada. Tengo recuerdos y muy buenos. Trata de pagar el alquiler con recuerdos. No hablemos de problemas delante de extraños. Uva, ofrece a Mark algo de beber. Esto llevará tiempo. Sí, abuelo. Déjeme ver. Fue en 1935 cuando jugué mi primer partido serio de béisbol. Era solo un chiquillo tan flaco que podía deslizarme por debajo de la puerta. Solían pasar un sombrero por las gradas en aquellos días y repartir el dinero entre todos los jugadores. Sí, señor. Jugar pelota en aquellos días era muy divertido.
Y de acuerdo a Doc Bisbee, la culpa empieza en la cima, en el propietario mismo. Un equipo sin veteranos es un equipo sin líderes y no tener líderes significa no ganar. No ganar significa que está acabado, Doc. Y luego está la cuestión de Ted Tilly, otro ejemplo de la forma en que D.W. Rogers maneja un club de pelota. ¿Qué le parece el artículo? ¿Cómo entró aquí? He dado órdenes para que le prohíban la entrada al estadio. Me escabullí. El periódico no había tenido una respuesta así a un artículo, según me dijeron. Hubo más de 1000 llamadas. Hizo usted un excelente trabajo sobre mí, Smith. La parte que habla cuando despaché a Ted Tilly me hace parecer como el mayor villano desde Attila. ¿Hay algo ahí que no sea verdad? Tomé una decisión estupenda de negocios. Tal vez los fanáticos prefieran el béisbol a los negocios. Nada es preferible a los negocios. Oh, es muy buena cita. Gracias, señor Rogers. Parece que cada vez que abre la boca comete muchos errores. Salga usted de aquí. Está bien. Pero omite una gran oportunidad de cambiar las cosas. Puedo convertirlo en el mayor héroe desde Ebenezer Scrooge. Ese es el problema. Y usted me hizo parecer como Scrooge y él era un miserable y mezquino. No después de que supo lo de Navidad. Puedo convertirlo en un verdadero Santa Claus, señor Rogers. Los niños pronunciarían su nombre con reverencia. Los adultos llorarían de emoción. Eso no me interesa. Los fanáticos acudirían en tropel al estadio. Me interesa. Siéntese. Gracias. Bien. ¿Qué es lo que usted propone? Póngate en el equipo. ¿Qué? ¿Ya me oyó? Está loco. Lo sabía. Escúcheme usted. Los fanáticos andan tras su sangre. Sí, gracias a usted. Solo soy un periodista. Escribo lo que la gente dice. Doc Bisbee dice que el equipo no tiene veteranos. Esta es la ocasión de darle uno. Vamos. Sé que Pete Rose tiene 40 y tantos, pero Ted Tilly es un anciano. Es verdad. Y le va a fascinar a la prensa. Ponga usted al hombre en el equipo. Dele ocasión de ganar su pensión. Y los fanáticos lo adorarán por ello. Además, quiere perder la temporada para echar a Bisbee. ¿Qué gana usted en esto? La exclusiva de una gran historia. Cada sección deportiva del país va a querer publicarla. Señor Rogers tiene la oportunidad de volver a poner el corazón en el béisbol. Sí. Sí, el corazón. De acuerdo. Doc Bisbee quiere un veterano. Yo le daré uno. De la Primera Guerra Mundial. Adelante. Abuelo, papá. Tranquilízate, hijo. ¿Qué sucede? Abre la caja, abuelo. Ande, abre la caja. ¿Qué es esto? ¿Su uniforme? Rogers supo de su problema y accedió a ponerlo en el equipo. Está bien. ¿Qué broma es esta? No es broma. Rogers cambió de parecer, creo. Le da oportunidad de jugar en el equipo y de que gane una pensión. Luego, no es broma. Tenemos a Dios por testigo. Vamos, pruébeselo. Es que no puedo. No puedo creerlo. Sencillamente no lo creo. Te ves estupendo, abuelo. Ha pasado largo tiempo, Ted. Pero el relámpago de Luisiana ha vuelto. ¿Ah? ¿Ah? Pienso que es grandioso que los toros lo hagan y estoy impaciente por jugar al lado de ese hombre. Él solo es un acto circense, pero es típico en esta organización. ¿Cómo se siente ser el novato más viejo del escuadrón? Ted, ¿qué se siente regresar al béisbol? Señores, tengo una breve declaración que leer. A nombre de los Toros proclamo orgullosamente la adición de Ted Tilly a la lista de jugadores activos. Estamos ansiosos de su contribución como parte de la organización, el propietario D.W. Rogers. ¿Cómo puede lanzar un hombre de su edad? Vamos, Doc, ¿de veras cree que Ted puede contribuir a sus años? No lo sé. Pero si no otra cosa, va a ser un magnífico ejemplo para esos jóvenes beisbolistas. Pueden decir que yo lo dije.
Muy bien, todo el mundo al campo para practicar. Tú también, Tilly. Ah, sí. Ya voy, Doc. No esperan gran cosa de ti, veterano, así que no vayas a lastimarte. Hola, ¿cómo te sientes? Algo adolorido. Estas piernas ya no son lo que eran. Tú y yo sabemos la razón de tu presencia aquí. Tienes que usar uniforme en todos los partidos. Es todo lo que importa. Así que no vayas a lastimarte. ¡Sepárense! Ya es suficiente. A ver, Bubba, ¿qué está sucediendo aquí? No es nada, abuelo. Anda, Bubba. Cuenta al abuelo lo que Kevin dijo sobre él. Tal vez Kevin quiera decírmelo él mismo. Dije que era muy viejo para jugar béisbol. Que debería de estar en un asilo en vez de un campo de béisbol. Está lleno de tú sabes qué, ¿no, abuelo? ¿Diga? Sí, Bubba. ¿Y has estado ahí? Sí, lo haremos. No temas, de seguro está ahí. Adiós. Jonathan. Sí, ya sé. ¿Qué cosa sabes? Ted no ha ido a casa y Bubba está preocupado. Pues le dije que lo buscaríamos. Olvídalo, sé dónde está. ¿Quieres que te acompañe? No, estaré bien. ¿Por qué no llamas a Bubba? Dile que estoy con su abuelo, que llegará pronto. Ahora lanzando Ted Tilly, número 27, el relámpago de Luisiana. ¿Lo dijo usted entonces? ¿Sí? Creí que era parte de mi sueño. Llamó Bubba, está muy preocupado por usted. ¿Preocupado? Pues, ¿qué hora es? Pasa de medianoche. Quise sentarme un momento y se me fue el tiempo. La verdad no lo culpo, tuvo un día pesado. Sí, mucho. ¿A qué vino esta noche al estadio? A entregar mi uniforme. ¿Por qué? Porque sí. Qué gran respuesta. ¿Sabe lo que estaba soñando? Soñaba que estaba aquí en el montículo lanzando por los toros. Excepto que era como fue hace 40 años. Yo lanzando la pelota hacia home. El árbitro anunciando los strikes. Dios quisiera que fuese hace 40 años. Pero no, es hoy. No puedo hacer nada por el club. Lo saben todos.
Lo saben hasta los amigos de Bubba. Así que va a renunciar. Así es. Algo es seguro, usted no es Jackie Robinson. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué cree que es más difícil? ¿Ser el más viejo en el béisbol profesional o ser el primer negro en el béisbol profesional? Por favor, Jackie tenía 20 y tantos años. Jugaba como ningún otro. Él ayudó al club. Y usted podría ayudar a este. ¿Qué hay de malo en los toros? Están muy deprimidos. No se divierten y están muy tensos para ganar. Pues relájelo, sea un líder, sea una inspiración para ellos. ¿Inspiración? Un día en el club y estoy tan adolorido que no me puedo mover. Y usted habla de inspiración. Estoy hablando de intentarlo, no darse por vencido. ¿Qué le van a decir sus amigos a Bubba cuando sepan que usted renunció? Me iré a acostar. Tengo práctica mañana. Eso es, Sánchez. ¡Suelta las muñecas! ¿Cómo va? Bien, considerando ¿Considerando qué? que hoy es el día. ¿De qué habla? Si perdemos este, soy historia. Salgo automáticamente. Tal vez ganen. ¿Ah, sí? ¿Y de qué servirá? Nos faltan 10 partidos más. Tenemos que ganar todos para estar arriba de 500 de porcentaje. Tenemos tanta oportunidad de hacerlo como yo de ganarme la lotería. Mucha gente la gana. Sí, claro. Ahora, Sánchez, toque de bola. Eso es. Ese Sanders sí que pega fuerte. Ah, sí. Pudo haber sido la diferencia en esta temporada. ¿Por qué no lo fue? Su actitud. Cree que se ha rebajado habiendo vuelto a las menores. ¿Fue por lo mismo que bajó? Dígaselo usted. Sanders, ahora toque de bola. ¡Corre, veterano! ¡Vamos! ¡Deprisa! Tal vez para la próxima, ¿eh? No vuelvas a hacerlo. Jugué béisbol antes de que tú nacieras. Y lo juego con más empeño que tú. ¿Con quién crees que estás hablando? Con un egoísta y quejumbroso chico que podría ser un buen beisbolista si no se creyera tanto y se atuviese a jugar. Y los demás también podrían ganar si dejaran de subestimarse y salieran al diamante a divertirse. Cuando yo jugaba, era a eso a lo que salíamos. Porque con toda seguridad no era cosa de dinero. Dejen de preocuparse por perder. Ya es demasiado tarde para eso. Lo han hecho toda la temporada. Temían y perdían. Temían y perdían. Ahora salgamos allá a divertirnos. Que el que gane ya vendrá por sí solo. Muy bien. A jugar béisbol. Parece que ha conseguido usted un líder de equipo. Sí. Sí. Ahora solo necesito un milagro. Los Toros rompen la racha perdedora. Los Toros ganan otra vez.
Los Toros ganan 3 al hilo. Doug Brisby continúa en el timón de los Toros. Los Toros ganan 9 al hilo. Los Toros se enfrentan a un partido difícil. Gran juego mañana. ¿Desde cuándo está sentado ahí? Solo unos minutos, perdona la sorpresa. Solo quise pasar a decirle que terminamos nuestra misión. Apuesto a que a su jefe le complació escuchar eso. A decir verdad, sí. A propósito, quiero darle las gracias. Poner en la lista a Tilly ciertamente ha redituado. Sí, el equipo lo está haciendo bien. La asistencia subió. Claro que puede estar atorado con Doug Brisby. Tal vez. Pero aún nos falta un partido. Todo puede pasar. Sí, es muy cierto. Gracias por su cooperación, señor Rogers. Lo veré mañana en el juego. No me lo perdería por nada. Señorita Taylor. Señor Tilly. 1000 perdones por no haber venido antes a medir la ventana. Pero he tenido tan extraño cúmulo de cosas ocurriendo en mi vida que... Eso me han dicho mis alumnos de verano. Mañana es nuestro último partido, así que pensé que podía venir a medir la ventana. Ya fue reparada, gracias. Me complacerá pagarle. No será necesario. Matty, ¿qué tengo de malo? No sé de qué habla. Oh, sí, lo sabe. No soy ningún Sidney Poitier, pero lo intento. Ni espero que sienta por mí el cariño que siento por usted. Señor Tilly... Escúcheme usted, mujer. He dicho que lo estoy intentando, pero usted me trata como a un leproso con campana en mi cuello. No me gusta lo que usted representa. ¿De qué está usted hablando? Estoy hablando sobre béisbol. Doy clases en una escuela de verano llena de niños que necesitan de una educación. Al terminar mi día, llego a casa de la escuela y encuentro afuera a esos niños jugando béisbol, generalmente con usted. Señorita, ¿puedo explicarle No tiene eso? que hacerlo. Ganar dinero en los deportes es todo lo que le importa. El 99 o quizá el 100% de mis alumnos nunca triunfarán en el béisbol profesional. Hay que animarlos a obtener una educación. Ya lo sé. ¿Lo sabe? Pues déjeme decirle algo. Tengo un alumno llamado Kevin. No es bienvenido en sus juegos callejeros. Eso me dijo él mismo. ¿Y quiere saber algo? En las últimas 2 semanas ha mejorado sus calificaciones de F a C. Porque su cabeza no estaba en el béisbol. Sí. Señorita, es usted una mujer muy atractiva y perspicaz. Pero, querida, hay veces en que no sabe usted de lo que está hablando. A propósito, son para usted. ¡Escuchen, niños! ¡Vengan todos! ¡Aquí tengo sus boletos de béisbol! ¡Vengan! ¡Apresúrense! ¡Vengan por sus boletos! ¡Vengan todos! No, un momento. Será mejor que se formen. Ted está en el estadio. Me dijo que revisara sus calificaciones y les obsequiara boletos del béisbol. Quiero oír las calificaciones. Ah, muy bien. Toma tu boleto. Te felicito. Toma tu boleto. Este es para ti. Muy bien. Toma tu boleto. A ver tu calificación. Muy bien. Toma tu boleto. También tú. La mía. Ah, Kevin, sacaste una A. Así me gusta. Trabajé muy duro. Apuesto que sí. Aquí está tu boleto, amigo. Gracias. Maestra, gané un boleto para el juego. Señorita Taylor, ¿Qué tal, señor Gordon? Ted me dijo que se lo diera. Es el último partido. Él espera que usted vaya. No, gracias. El señor Tilly sabe lo que pienso del béisbol. ¿Y qué tiene contra el béisbol? Señor Gordon,
Esos niños necesitan una educación. Estudiar libros, no pelota. ¿Conoce el dicho, solo trabajo y nada de placer? En este caso es justo lo contrario. El señor Tilly alienta solo al placer y nada de trabajo. Pero eso no es cierto. A nadie le importa tanto cómo van esos niños en la escuela que a Ted Tilly. Esa es su opinión. No es mi opinión nada más, es un hecho. Claro que da boletos de béisbol, pero solamente a quien tiene buenas calificaciones. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de premiar a esos niños por su trabajo. La mayoría de los padres no saben cómo van en la escuela a sus hijos, no les interesa. Pues a Ted Tilly sí, su regla es no hay trabajo, no hay boletos. Ve a ese niño Kevin que corrió emocionado por su boleto. Sus calificaciones mejoraron, ¿no? Sí. Está emocionado porque ese es su primer boleto. No digo que esté mejorando solamente por causa de Ted Tilly, pero le garantizo una cosa. Tiene mucho que ver. ¿Por qué él nunca me habló sobre eso? Tal vez nunca le dio la oportunidad. Será mejor que me vaya al partido. Cuídese mucho. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Guarden silencio! Seré breve en este discurso. Hoy será nuestro último partido. Sepan que no importa lo que pase en el campo de juego. Nunca voy a olvidar este último par de semanas. Realmente pusieron ustedes bastante empeño. Han jugado pelota de ligas mayores. Y quiero decirles que este es un equipo que nunca olvidaré. Yo quiero decir algo. He sido un asno la mayor parte de la temporada. Estoy consciente. Pero me descendieron de liga. Pero he aprendido con el hombre que elegimos como capitán de este partido. En caso de que se lo pregunten, el voto fue unánime. Ted Tilly. Salgamos a jugar, muchachos. Y divirtámonos. Ganen por Doc. Bases llenas. Doc Brisby se dirige al montículo. La emoción sube al máximo. Los toros están vigilando de cerca al jugador en tercera base. ¿Qué ocurre? Doc, Mike tiene una ampolla. Tiene problemas para sostener la pelota. Tan mal así. Sí, Doc. Lo siento. Lanzaste buen juego. Es todo para Dawson. Cartier lo reemplaza. Aborrecería estar en su lugar. Este juego es importante para los toros. Reemplazando a Dawson llega ahora al montículo Cartier. Hey, Doc, te habla Rogers. ¿Sí? Sí, lo saqué. Está lastimado. Ni en broma, señor Rogers. Pero es que... Sí, señor. Sí, señor.
Ya lo escuché. ¡Tilly! ¡Ven acá! Sí, Doc. Trae tu guante, vas a relevar. ¿Qué? Trae tu guante. ¿Qué? Un momento. ¿Bromea? No, Rogers quiere que salgas a lanzar. O multará al equipo con que vea a lanzar. Ahora, a lanzar por los Toros, el número 27, Ted Tilly. Sí, señoras y señores, se escucharon bien. El hombre que ha salido en los periódicos está saliendo a lanzar. Bien, no hay duda sobre una cosa. Tilly quedará registrado como el más viejo jugador de béisbol profesional. Ahí va tu veterano, Bisbee. Y tú te has quedado sin empleo. No puedo creer que Rogers haya hecho eso solo para deshacerse de Doug. Jonathan, deberías... Jonathan. Jonathan. Suerte, Ted. Señor, ayúdame. Ayúdame, señor. ¡Bien, papá! ¡Puedes hacerlo! Santo Dios, ¿por qué esta noche? ¿Por qué tenía que estar ella aquí? ¿Está nervioso, Ted? ¿Qué está haciendo aquí? No descuide, nadie puede verme más que usted. ¿Qué? Verá, soy un ángel enviado para ayudarle. Debo de estar desvariado. Primero me manda a lanzar, luego me dice que es un ángel al cual no veo. Tilly, comience a practicar andando. ¿Qué? Ah, sí. Umpire, ¿ve usted a alguien aquí? ¿De qué está usted hablando? Le dije. Tilly, ¿va a hacer sus calentamientos o no? No necesita. ¡No los necesito! Bien, entonces a jugar pelota. No voy a poder hacerlo. Sí podrá. No puedo, soy demasiado viejo. Esta noche no. Para usted esta noche es 40 años atrás. Ande. Muéstreles lo que puede hacer. Tilly, he dicho que a jugar. Jonathan, Dios me ayude. ¿Cómo diré eso? Dos outs en la novena y Freddy Coleman se apresta a batear el as de la liga en todos los departamentos. Ahora viene al bat el número 29, Fred Coleman.
Abuelo, tienes que lanzar el año próximo. No, Buba, permaneceré en el club. Pero mis días de lanzador han terminado para siempre. ¿Pero por qué? Estuviste grandioso esta noche. Te voy a contar un secreto. Ese fulano Jonathan es uno de esos ángeles. Oh, no, no lo es, abuelo. Solo es un fanático de los toros.